Hola, buenos días a todos y a todas. Buenas tardes a aquellas personas que nos siguen más allá del Atlántico. Os quiero dar la bienvenida a este espacio virtual que hoy nos convoca del Centro Cultural de España en La Paz, en el que vamos a presentar nuestro noveno conversatorio en el marco de Higuasa. Como sabéis, Higuasa es un proyecto del Programa de Cultura y Ciudadanía del Centro Cultural, en el que llevamos a cabo diferentes actividades, conversatorios, talleres, para repensar las ciudades y hacer ciudades mucho más cómodas, mucho más accesibles para todos aquellos que las habitamos. Esta es la segunda edición de Higuasa. En esta edición que inició a finales del 2022 y que estará a lo largo de este 2023, decidimos hablar o plantear o ponerle el subtítulo Escenarios de aprendizajes en torno a las discapacidades. Y es en este marco que este conversatorio llamado Dinámicas Culturales Transformadoras hacia una cultura accesible e inclusiva. Sin duda, la cultura y las prácticas artísticas constituyen herramientas para el desarrollo personal, social, identitario y artístico, y el acceso a la cultura es un derecho universal, un derecho que muchos ciudadanos y ciudadanas, por situaciones de discapacidad, no pueden ejercer de una manera libre y segura debido a las barreras que encontramos en el sector. De todos estos temas vamos a debatir hoy. Yo quisiera agradecer a Julia, que nos acompaña desde Brasil, Irene desde Uruguay, Claudia desde España y Florencia desde Uruguay, que hayan aceptado la invitación de compartir esta tarde para Claudia con nosotros. Y como no, como suelo hacer en todas las presentaciones de los conversatorios, agradecer a Andrea Guaira, nuestra cómplice en esta aventura y que ha coordinado todos los conversatorios que vamos a tener en el marco de Higuasa. Yo sin más le voy a dar la palabra a Andrea, ella nos va a presentar a cada una de las participantes el día de hoy y como sabéis a través de nuestras redes sociales la gente que nos esté siguiendo puede plantear las preguntas que iremos trasladando a la mesa. Así que sin más, Guaira, te doy la palabra, gracias de nuevo y te dejo con Julia, con Claudia, con Irene y con Florencia. Un saludo a todas. Juan, muchas gracias por la presentación. Gracias también por continuar, ¿no? El Centro Cultural de España en La Paz con esta importante serie de conversatorios donde podemos encontrarnos con personas que están trabajando de manera muy ardua. Eh, a todas y a todos los que nos siguen y los que nos irán viendo en Facebook, buenos días. Mi nombre es Andrea Guaira. Mi seña es esta, ¿no? Subiendo la mano hacia arriba, hacia la cabeza y bajándola. Y para quienes no pueden verme, soy una mujer de mediana contextura, de piel trigueña, de cabello oscuro, largo, lacio. Llevo lentes, tengo los labios gruesos, la nariz mediana y el día de hoy llevo una blusa negra. Bueno, saludamos también a quien nos acompaña desde otras partes del mundo o a quienes nos irán viendo desde otras partes del mundo el día de hoy. Nos encontramos por la mañana precisamente por la diferencia de horarios que existen, ¿no? Agradecemos mucho al equipo del Centro Cultural de España en La Paz por hacer posible el evento y poder tener estas experiencias tan diversas que enriquecen mucho el panorama. Hoy damos la bienvenida a panelistas que nos acompañan desde España y Uruguay, aunque Julia es de Brasil, ella el día de hoy se encuentra en España, ¿no? Bueno, para nosotros la accesibilidad a la cultura es un derecho. Bolivia reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por lo tanto reconoce también los derechos culturales. Llevar este derecho a los hechos es muchas veces complejo, requiere que las personas, equipos y sociedades dejen de esperar que las personas se adecúen a las situaciones y se piense, diseñe y ejecute el disfrute de las experiencias culturales desde la diversidad para que las expresiones culturales se adecúen a las personas. Vamos a presentar en primer lugar desde España a Claudia Torner.
de Apropa Cultura. Ella es gestora cultural, graduada en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona y en estudios fílmicos, en la ESAC, posgrado de Género e Igualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona, y tiene un título de experta en la accesibilidad a la comunicación y contenidos culturales de ISTRAT. Es además coordinadora del programa Apropa Cultura desde 2010 y responsable del Departamento de Formación y Nuevas Adhesiones. Es profesora en materia de accesibilidad y diversidad en el Máster en Innovación de la Gestión Turística del Centro Universitario CET de la Universidad de Barcelona. Querida Claudia, bienvenida. Ella nos va a hablar de la experiencia que se tiene en España con Apropa Cultura, que tiene ya varios años trabajando en temas de accesibilidad cultural. Adelante, Claudia. Buenas tardes, Andrea, o Guaira, ¿no? ¿Andrea o Guaira? Andrea Guaira. Andrea Guaira, ok. Y buenas tardes a todas las compañeras. Tengo muchas ganas y mucha ilusión de escucharos a todas y de compartir nuestras experiencias. Yo, Andrea Guaira, no me sé describir tan bien. Simplemente diría que tengo el pelo ondulado, así semirrubio, un poco pelirrojo, un color un poco indefinido. Hoy me he pintado los labios poquito para estar más expresiva y llevo una camiseta blanca con unos gatitos negros porque necesitaba alegría y los estampados siempre me dan alegría. Vengo a presentarles y voy a empezar a compartir la pantalla a ver si ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Te vemos muy bien. Muy bien, me voy a guiar un poco por la presentación, pero intentaré ir describiendo las imágenes. Yo soy la coordinadora de un programa que se llama Apropa Cultura, Cerca Cultura, que existimos hace ya más de 16 años. Nacimos en Cataluña, seguimos estando, nuestra central sigue estando en Cataluña, en Barcelona, en España. Y somos una red de museos, teatros, auditorios, festivales y espacios emblemáticos que lo que hacemos es ofrecer nuestra programación habitual a centros y entidades sociales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad o del ámbito de la discapacidad. Y eso actualmente, nos hagamos la idea, somos más de 140, más de 150, ya he perdido el número, de equipamientos o de programadores culturales en Cataluña, en las Islas Baleares desde el 2020 y en Madrid, la Comunidad de Madrid, desde el 2022. En la diapositiva podemos ver un montón de logotipos, pero en realidad somos muchísimos más. Pero es para que nos hagamos un poco la idea. Nosotras nacimos en el 2006 en el Auditorio de Barcelona. De hecho, nuestra oficina sigue ahí y hemos ido creciendo, ¿no?, en programadores, en equipamientos culturales, pues que también querían ofrecer su programación habitual a las entidades sociales y que no necesariamente sabían cómo hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo funciona? Pues básicamente a través de nuestra página web www.apropacultura.cat o www.acercacultura.org, porque apropa significa acercarse en español. Pues a través de nuestra plataforma, la plataforma web, los equipamientos publican su oferta, la oferta habitual y también oferta específica, donde las entidades sociales simplemente se registran, nos explican quiénes son un centro ocupacional, una residencia, una casa de acogida, etcétera, se registran y entonces ya pueden empezar a hacer sus solicitudes para hacer sus salidas culturales cuando ellas quieran, como ellas quieran y sabiendo que la barrera más importante o la primera, que es la económica, esa la salvamos a través de Apropa, porque todas las entradas tienen un precio máximo de 3 euros por persona, sea para ir a la ópera o sea para ir a un museo. Todo lo que es el precio intentamos, o la barrera económica es la que primero nos queremos saltar, ¿no?, como si dijéramos. Entonces, la página web está hecha y diseñada para que sea fácil para los equipamientos culturales de subir su programación y para que los centros sociales les sea muy fácil y muy atractivo buscar la programación en una única web, sin tener que estar entrando en cada una de las webs de los teatros, museos, etcétera, para ver cuál es su programación. Aquí tenemos un poco de cifras en esta diapositiva. Pues eso, más de 180 equipamientos culturales si sumo los de todas las comunidades. Estamos hablando de más de 2.500 centros o servicios sociales registrados. El año pasado, en el 2020, vendimos más de 70.000 entradas
Y esto hace un total desde 2006 de unas 450.000 experiencias culturales, es decir, 450.000 entradas vendidas a colectivos en situación de vulnerabilidad o personas con algún tipo de discapacidad. Algunos espacios emblemáticos que forman parte de nuestra red, pues la Sagrada Familia, puede ser el Museo Picasso de Barcelona, la Ópera, ¿no?, de Barcelona, el Liceo, la Fundación Joan Miró, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero estamos hablando de muchísimos más equipamientos. ¿Y qué es lo que ofrecemos a través de la web? Pues espectáculos, y como os digo, espectáculos habituales, no específicos, que luego entraré en esa parte. Pero lo que buscamos es una experiencia inclusiva. Visitas libres a museos, pero también visitas comentadas o dinamizadas, también visitas con público general, es decir, por ejemplo, la Sagrada Familia, si un sábado por la mañana hace la visita para turistas, me da igual, en español, pues habrá un grupo de la propia cultura que se sumará a esta experiencia. Visitas talleres, también actividades participativas de todo tipo, mucha formación y recursos para todo el mundo. Y lo ofrecemos para todos los colectivos, no dejamos a nadie fuera. Cuando hablamos de centros sociales, de entidades sociales, vulnerabilidad, etcétera, ¿qué nos estamos refiriendo, al menos en España, ¿no? Pues del ámbito de la discapacidad serían las personas con discapacidad física, auditiva, visual, discapacidad intelectual, personas con problemas de salud mental o personas del espectro autista, ¿no?, con trastorno del espectro autista. Aquí veis algunas fotos de algunas salidas a Propa, ¿no?, en el momento del MACBA y luego una actividad musical que siempre despierta mucha sonrisa. También del ámbito de la exclusión social, pues ya serían personas con adicciones, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas mayores en residencias o en programas de aislamiento, niñas, ¿no?, infancia y adolescencia en riesgo, colectivo LGTBIQ+, también en riesgo, enfermedades crónicas, minorías étnicas, personas migradas o refugiadas, personas que están privadas de libertad en cárceles, personas en situación de pobreza y personas en situación de sin hogar, ¿no? Pues claro, evidentemente nos estamos dirigiendo a una muy gran parte de la sociedad, pero que, por desgracia, pues no podrían acceder a la cultura seguramente si no fuera a través de nuestro. Os recomiendo que entréis en la página web porque la verdad es que la hemos diseñado específicamente, es muy completa y hay un buscador, el buscador de programación que está hecho adrede, como nos han pedido los educadores sociales, cómo necesitan buscar ellos sus salidas, que es muy diferente como lo necesitaría yo. Entonces, no me quiero extender, pero os encorajo a que entréis y lo podáis ver. En esta diapositiva básicamente es explicaros las características básicas de nuestro programa, ¿no?, pero que son las que ya os he ido explicando, que es la programación habitual, buscamos una experiencia inclusiva, que sea para todo el mundo y en todos los horarios, eso es súper importante. Eliminamos la barrera económica, eso es lo primordial, aunque también trabajamos mucho en sensibilización para eliminar también barreras actitudinales, ¿no? Podríamos hablarlo luego. Fomentamos evidentemente el derecho a escoger, porque son las entidades y son las personas quienes van a escoger dónde quieren ir y cuándo quieren ir. No estamos hablando de caridad, sino de dignidad. Y que sea fácil, ¿no? La web lo que facilita son las reservas, siempre teniendo en cuenta sus necesidades, si hace falta unas adaptaciones y bajo el lema, ¿no?, del Radical Welcome y del Nothing About Us Without Us. También estaría dentro de nuestro ADN. Para no extenderme más, también vamos bastante más allá en Apropa. También tenemos toda la parte de formación, que hoy no me dará tiempo de explicar, si a lo mejor luego podemos, pero también en una línea más de trabajar hacia la equidad, nos dimos cuenta que abrir puertas, ¿no?, ofrecer la programación habitual no es suficiente, porque hay muchas personas que aunque les digamos que pueden venir, podemos poner un precio buenísimo, tener las mejores condiciones de accesibilidad, simplemente, si no lo hacemos en sus centros o, por ejemplo, los horarios no son favorables, no van a poder disfrutar de la cultura. Entonces, somos nosotras, ¿no?, quienes nos tenemos que adaptar y cambiar. Y por eso, pues, tenemos proyectos propios o actividades específicas participativas. Por ejemplo, abrimos los ensayos de las orquestas o de las compañías teatrales por la mañana. Y ofrecemos también pases matinales entre semana, porque son los horarios de salida para muchas personas, para muchos centros. Nosotros nos dirigimos a grupos, no a personas individuales. Y los centros muchas veces solo pueden hacer salidas por la mañana. Estamos en una residencia de personas mayores o un centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual. Entonces, también hacemos actividades específicas, que ahora os explicaré, y fomentamos muchísimo entre los teatros y los auditorios las sesiones relajadas, ¿no?, para que nuestros cuerpos estén tranquilos y puedan disfrutar.
con comodidad de la cultura, del arte. Entonces, algunos proyectos participativos muy por encima, una mañana de orquesta, que lo hacemos en auditorios y orquestas, ya son 9 orquestas en Cataluña donde hemos implementado este proyecto, donde los músicos tocan para personas con discapacidad intelectual o Alzheimer o otras demencias, problemas de salud mental. Estos colectivos pueden disfrutar del ensayo de esta orquesta solo para ellos y ellas, y además luego disfrutan de un taller de la mano de un musicoterapeuta o de una musicoterapeuta con instrumentos reciclados de orquesta, que hace muchos años que lo hacemos y funciona súper bien. Luego está el Ritmos en Compañía, que lo hacemos en hospitales, hacemos talleres de percusión y en hospitales con personas con problemas de salud mental agudos y subagudos, y ha crecido un montón este proyecto también. Os podría enviar más información. También a raíz de la pandemia creamos el Museo Se Acerca o La Danza Se Acerca, donde educadoras de museos o bailarines y bailarinas son quienes van a las residencias de personas mayores y hacen allí un taller para ellos. Empezamos en la pandemia con esto y continuamos con el proyecto porque funciona súper bien, porque aunque estemos, bueno, ya no sé si no estamos en pandemia, hay muchas personas que igualmente no pueden salir de las residencias o de sus centros, entonces seguimos yendo nosotras allí. Y luego también nos hemos dado cuenta que evidentemente por muy buena que sea nuestra accesibilidad, si no hay un sistema de transporte, si no facilitamos el transporte desde los centros hasta nuestros espacios, no van a poder salir. Así que estamos invirtiendo también un poco de presupuesto en fomentar y en hacer un proyecto piloto relacionado con autocares, y está funcionando muy bien. Algunos beneficios, ¿no?, que nos explican las entidades sociales que encuentran en el programa y en hacer las salidas, pues evidentemente en la inclusión a través de la experiencia cultural, se desarrollan nuevas habilidades e intereses. Yo siempre digo que en las salas de teatro y de museos están pasando cosas que nosotras no nos damos cuenta. Luego cuando hablas con las educadoras te dicen, esta persona hacía días que no hablaba o hacía meses que no miraba los ojos, o esta persona normalmente no coge la cuchara y hoy está cogiendo la maraca. Bueno, esto seguro que todas podemos compartir experiencias parecidas. Se promociona la cohesión de grupo, imprescindible. Se descubren nuevos barrios, nuevas ciudades. Aún tenemos centros por ejemplo, de infancia que cuando van a un barrio al otro lado de Barcelona preguntan, ¿esto es Barcelona? Claro, a través de visitar espacios culturales se descubren nuevos espacios de tu propia ciudad o de tu propio país. Y evidentemente conectar con la emoción, con la ilusión, crear nuevos recuerdos, fomentar la renovación de un proyecto vital. Y para los programadores culturales, pues claro, descubren nuevos públicos y descubren que son fieles, suman una capa más a su responsabilidad social corporativa, contribuyen evidentemente, crean y participan en la comunidad y aportan su parte y entienden o empiezan a entender la diversidad como motor de transformación. Y esto es muy importante porque no solo es que nosotros desde la cultura hacemos muy bien a estos colectivos, sino que estos colectivos entrando día a día en nuestros espacios nos mejoran y nos hacen evolucionar. Bueno, el tema de los ODS, ¿no? Pues en cuáles estamos, en el de reducción de desigualdades, alianzas, salud, educación, el fin de la pobreza y el de las comunidades. Esto quizá luego ya me gustará reprenderlo. A mí me gusta siempre pensar en qué preguntas debemos hacernos a la hora de crear proyectos, ¿no? Y en Apropa siempre nos repetimos esta, ¿no? Desde dónde diseñamos, con quiénes, para quiénes, a quiénes no estamos incluyendo y qué consecuencias tendría no hacerlo, cómo nos comunicamos, qué depende de la institución y qué depende de nosotros, ¿no? Y bueno, siempre con cariño, con escucha, con empatía, generosidad, humildad, fuerza y permiso. Estas son mis palabras mantra. Y con esto acabo, porque no sé si me he pasado muchísimo, Andrea. Me he puesto el timing, pero no sé si me he pasado. No, está excelente. Estamos con los tiempos, ¿eh? Y además, bueno, gracias por reducir en tiempo esta experiencia tan amplísima y tan rica que viven, ¿no?, desde Apropa Cultura. Y viendo que ahí está no solamente adecuarse en la parte de física, en la parte urbanística o arquitectónica, sino también en el derecho a elegir, en los horarios, los días, ¿no?, considerando muchos aspectos. Muchísimas gracias, Claudia. Recordamos a quienes nos siguen que si hay algún tema en que quieran preguntar a Claudia
o profundizar, ¿no? A través de una pregunta, pues también estamos monitoreando sus consultas desde los comentarios. Y bueno, ya luego estaremos haciendo un par de preguntas. Claudia, muchas gracias por la exposición y por reducir tanto una experiencia tan grande. Bueno. 16 años en 10 minutos, no está mal. No, sí, está. Bueno, y quedamos con ganas de más, pero vamos a ir conversando aún. Gracias, Claudia. A continuación tenemos a Julia Yerbe, que ella es brasilera, pero hoy nos acompaña desde España. Ella trabaja con temas relacionados con el arte contemporáneo, la diversidad funcional, feminismos y prácticas editoriales. Es activista tullida e integrante del colectivo Signes Affinity Group. En Brasil ha trabajado con instituciones como Pinacoteca de Sao Paulo, Casa do Povo, tiene también premio a la industria nacional Marcantonio Vilaca, el Museo de Imagen y Sonido, entre otras. Junto a Laura Daviña fundó la editorial independiente Ediciones Aurora, que se publica en Sao Paulo desde el 2014 hasta el 2018, y desde que vive en Madrid, a partir del 2017, ha estudiado un máster en Historia del Arte Contemporáneo y ha desarrollado proyectos para instituciones europeas como galerías municipales de Lisboa, Haus de Culturen de Welt en Berlín, la Sala del Arte Joven, Tabacalera, entre otras. Actualmente prepara una tesis doctoral sobre la intersección entre el arte contemporáneo y diversidad funcional en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, con una beca de la Fundación La Caixa. Bueno, que disculpen mi pronunciación de portugués, Julia seguramente nos va a indicar mejor. Y bueno, bienvenida. Y adelante, ya nos va a comentar un poquito dentro de todas estas experiencias, el tema de la accesibilidad, de la inclusión y también esta investigación que viene realizando. Adelante, Julia. Muchas gracias, Andrea. Perdón que te mandé una biografía enorme, podría haber cortado un poco. Bueno, voy a empezar describiéndome. Estoy sentada, soy una mujer con pelo corto negro, tengo los ojos verdes, llevo un lápiz labial rosa y tengo una camiseta negra. Y detrás mío se puede ver a la izquierda una estantería con algunos libros y a la derecha una planta y un cuadro y una escultura de piernas. Bueno, yo he elegido algunos proyectos con los que he trabajado los últimos años como comisaria y también como artista y bueno, quería compartir un poco que en conversación con Andrea y con el Centro Cultural España nos parece interesante compartir ese proceso que significa trabajar desde y con la diversidad funcional en instituciones de arte contemporáneo. Yo voy a compartir la pantalla, un segundo, y me dicen si bien. ¿Pueden ver? Sí, lo vemos perfectamente. Sale ahí, inicia la presentación. No está... Solo un segundo. Aquí está. Bueno, para empezar he elegido esta imagen que es una obra de un artista estadounidense que se llama Shannon Finnegan. Pues es una obra suya y la imagen es un banco azul de madera que está en un pasillo, se ve una pared detrás, blanca, como parece una institución de arte típica, y en el banco está escrito donde se reposa la espalda, "It was hard to get here", y donde se sienta, "Rest here if you agree". La traducción sería, fue muy difícil llegar aquí y descansa si lo aceptas. La obra se llama "Do you want us here or not?". Es de 2018, que sería "Nos quieren aquí o no". Creo que es una obra muy interesante para plantear un poco toda la cuestión que significan los cuerpos diversos en las instituciones de arte, ¿no? Bueno, no solo en las instituciones de arte, obviamente, pero yo me voy a enfocar más en este contexto. Porque es una idea de que, bueno, sabemos que por temas de accesibilidad, las personas que tenemos diversidad funcional nos cuesta mucho llegar a los lugares y también
plantea un poco, creo que esta obra, que es muy sencilla, plantea cómo somos recibidas, ¿no? Cuando entramos en una institución de arte. Entonces, por ejemplo, si yo llego muy cansada, o sea, a mí me costó muchísimo llegar porque los caminos son muy difíciles para mí, y yo llego a una institución que no me acoge en distintos sentidos, que no tiene un baño apropiado, que no tengo donde sentarme, donde no me siento cómoda por la iluminación o por lo que sea, por todas las barreras arquitectónicas sensoriales o clasistas también de clase, ¿no? Podemos... entonces, como son un poco esas cuestiones de qué significa una inclusión, ¿no? Entonces paso a la segunda imagen, donde pongo escrito adaptación es distinto de accesibilidad, donde tengo dos imágenes, una que es una a la izquierda, que puse como un poco irónica, que es una foto que encontré en internet de una calle con una acera donde hay una rampa que está en una pendiente muy inadecuada, muy alta, con un símbolo de accesibilidad, porque obviamente cualquier silla de ruedas que sube en esta rampa se va a caer atrás o simplemente no va a poder subir. Y a la derecha es una imagen mía en una silla de ruedas, adelante de una entrada de baño del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, que hay un escalón en la entrada, ¿no? Entonces, cuestionan un poco qué significa, o sea, a mí me gusta mucho trabajar la idea de accesibilidad desde una perspectiva crítica, o sea, que la accesibilidad no sea una idea de adaptación, o sea, que nosotros tengamos que entrar siempre desde un otro lugar, ¿no? O sea, que siempre esas preguntas, cómo entrar, cómo ser recibido en un espacio. Entonces, en ese sentido, me gustaría también compartir en la tercera diapositiva esa idea que se discute, que es la idea de la inclusión excluyente, ¿no? Hay un texto, y ese es un libro bastante conocido aquí en el territorio español, que se llama Exponer o Exponerse, la educación en museos como producción cultural crítica, y aquí en la diapositiva pongo a la izquierda una imagen de la portada, que es una portada roja con el título del libro en negro, y bueno, y hay la lista de autores que no se pueden leer en la diapositiva, pero bueno, es una publicación organizada por el MUSAC, donde hay un texto específicamente que me interesa, que a la derecha lo tengo descrito, que es de Pou B. Preciado, y el título del texto es Cuando los subalternos entran en el museo, desobediencia epistémica y crítica institucional. Y bueno, es un texto bastante, o sea, de la manera que quienes conocen cómo escribe Pou Preciado van a percibir que, bueno, escribe de una forma bastante compleja, pero bueno, lo que básicamente está hablando es la idea de que no se trata de que el otro esté excluido, sino de que el otro es incluido como otro, ¿no? Entonces esa idea de que muchas veces, y eso lo podemos pensar para distintas corporalidades, no solo la diversidad funcional, que el tema no es que yo no puedo entrar, muchas veces yo puedo entrar, pero ¿cómo entro en un lugar, no? ¿Cómo soy recibida en este lugar? ¿Y qué caminos tengo que hacer yo para acceder a lo que las otras personas acceden con mucha facilidad, normalidad y fluidez, ¿no? Entonces, en mi trabajo, generalmente, cuando comisario una exposición o cuando participo de algún proyecto, siempre trato de plantear un poco esos problemas que no necesariamente se resuelven, son problemas muy complejos de solucionar, o sea, tanto por cuestiones estructurales arquitectónicas como cuestiones principalmente, ¿no? de visiones institucionales, de presupuesto, en fin, una serie de problemas. Pero el punto de que entender de que yo no quiero estar y yo no quiero que mi colectivo sea invitado como otro, ¿no? O sea, la idea es que pensemos una manera más plural de compartir un espacio, asumiendo siempre todos los problemas y las barreras que ese espacio ofrece, ¿no? Que vivir en el mundo no es algo fluido, que tenemos que también pensar que hay que compartir más, o sea, las barreras, ¿no? Y pensar conjuntamente, no que un grupo siempre sea privilegiado y fluya y el otro se coma todas las interrupciones, o sea. Entonces, en la próxima diapositiva les voy a comentar brevemente un proyecto que he desarrollado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía junto a la artista Costa Badía, española. Desde el Departamento de Educación nos invitaron a comisariar un grupo de investigación que intitulamos Equipo Diverso, que tuvo 2 ediciones, ¿no?
La primera edición se llama Performare Bastón, y aquí en la diapositiva tengo una captura de pantalla de la web del museo, donde vemos una mano, que es la mía en el caso, pero bueno, eso no se sabe por la imagen, sosteniendo un bastón arriba. La idea de ese título, y a la derecha, bueno, y alrededor de la imagen como informaciones prácticas que no se leen muy bien sobre el grupo de investigación. La idea de este grupo era investigar el arte y la diversidad funcional. Fue una primera experiencia, y el título que pusimos era un poco para jugar con esa idea de cómo estar en un espacio que muchas veces una persona tiene que performar una discapacidad para ser visible, ¿no? Hablando mucho de las discapacidades invisibles, también esa idea de qué significa sostener un bastón, qué significa sostener un paraguas, qué significa, cómo las cosas van cambiando de simbología, y cómo tal vez todas tendríamos que usar bastón para que en el museo nos entiendan, ¿no? O sea, o que tengan claro que se trata de un cuerpo diverso. Este grupo, esa primera edición, estuvo compuesta por personas sin diversidad funcional, o sea, el grupo era abierto, o sea, no es que había... la idea era ser un grupo mixto, pero en la primera edición la mayoría que se inscribió no tenía diversidad funcional. Entonces lo que hicimos fue como, y paso para la próxima diapositiva, donde hay 3 fotografías, donde hay siempre un grupo de personas en distintos espacios del museo. Entonces la primera imagen a la izquierda hay un grupo, está Costa Badía en la silla de ruedas, y estamos mirando, pues estamos en un pasillo adelante de una escalera. La segunda imagen arriba, estamos en la entrada del museo haciendo el trámite para solicitar una silla de ruedas, ¿no? Porque saben que en las instituciones, las instituciones deberían ofrecer sillas de ruedas para las que necesitan hacer visitas. Y entonces una parte de nuestra investigación era ¿cuánto tiempo tarda para solicitar una silla de ruedas? ¿Cómo viene esa silla de ruedas? ¿Esa silla de ruedas es confortable? O sea, ¿cómo es bueno, cosas así que, no sé, para nosotras por ahí es un poco básico, pero sí que es verdad para ese grupo, la idea era un poco trabajar la mirada, ¿no? O sea, que yo no les explique a ellas cómo es, y sí que vamos juntas y que ellas fuesen como ganando un poco percibiendo un poco, ¿no? Las barreras arquitectónicas, los problemas. Entonces lo que les pedimos, pues entonces la imagen de abajo es una visita a una muestra, donde vemos ahí que la vitrina tiene una altura inadecuada. Entonces, como cosas muy básicas de problemas de accesibilidad, lo investigamos junto al grupo, y lo que les solicitamos como trabajo final era como una guía, ¿no? Que pensasen en una guía de cómo el museo podría ser un espacio más accesible. Ese grupo siguió el año pasado, y ahí tuvimos al revés, un grupo totalmente diverso, y bueno, y ahí hicimos otras actividades y discusiones. Otro proyecto que me gustaría compartir rápidamente son las jornadas del 3 de diciembre, que es el Día del Orgullo, ¿no? De la discapacidad, donde comisariado también junto a Costa Badía, y comisariamos 3 ediciones, y la segunda edición se tituló Poéticas de la Imposibilidad, y donde utilizamos como fotografía, que aquí, también tenemos aquí en esa diapositiva una captura de pantalla de la web del museo. Arriba está el título, ¿no? Poéticas de la Imposibilidad, terceras jornadas en torno a la diversidad funcional. Y tenemos ahí una imagen muy pequeñita que es una muleta dibujada en colores, una muleta solamente, en posición vertical, que es del artista español Pepe Espaliu. Y con esta imagen lo que también intentábamos, o sea, a mí me parecía muy importante, era tener alguna obra de la colección del museo que tuviese una relación con la diversidad funcional, porque sí que es verdad que estamos hablando también de visitar los museos, pero ¿qué pasa con los artistas? ¿Qué pasa con las colecciones? ¿No? Entonces, de alguna manera, vincular este museo que tiene una colección muy importante, y que sí que es verdad que si yo voy a investigar su colección y pongo palabras como diversidad funcional, enfermedades, lo que sea, no surgen muchas cosas, pero sí sé que Pepe Espaliu, que es un artista que falleció por complicaciones del VIH, tenía una serie de dibujos que son muletas. Bueno, él trabaja mucho el tema de la vulnerabilidad física, bueno,
las que no conozcan su obra, es muy interesante. Y a mí me parece que es una obra que tiene mucho vínculo, ¿no?, con la discapacidad. Entonces me parece importante también reivindicar un lugar en la colección del museo que tratase de estas temáticas, ¿no? Que también poder mirar, porque la diversidad funcional está en todos lados. Yo creo que al fin es una cuestión de cómo miramos, qué vemos, ¿no? Entonces, como en ese sentido también no estar solo como temática, pero también estar como en otros sitios, ¿no? Buscar otros lugares donde estamos presentes y por ahí ni imaginamos. Y ahí de esas jornadas, que hubo un montón de cosas, me gustaría hablar de una obra específicamente que fue una performance que se presentó, que es de Elena Prous, Eco Muñoz y Sara Llorente, que se llama Aguanta tú que puedes. Es una obra que se presentó en distintos contextos, no era la primera vez, pero sí que es una obra que se hizo de diferentes maneras. También hay una versión en video que se presentó en la Bienal de la Fundación 11 del año pasado. Bueno, y la obra básicamente es una reflexión que impulsa Elena Prous. La vemos en esta diapositiva donde hay 3 imágenes. A la izquierda es una tela negra con diferentes, ¿cómo puedo decir eso? Cosas que se utilizan para el sondaje. Entonces hay guantes, hay tubos de sondaje, hay bolsas plásticas, ¿no?, donde se va la orina. A la derecha hay una captura del subtitulado, ¿no?, que había en las jornadas para las personas sordas. Entonces está escrito entre las mías y las otras, porque el sondaje es un drama desterrar. En la imagen de abajo vemos a Elena, bueno, con la tela detrás y el micrófono. Y una cosa interesante, creo que parece un detalle, pero no lo es. Elena tiene lesión medular y no teníamos un micrófono para Elena. Entonces, como pueden ver en esta imagen, tenemos un micrófono, que es un micrófono normal, que lo tuvimos que atar en su silla de ruedas para que ella pudiese hablar. Y eso es una cosa que parece una estupidez, pero yo no imagino que otros comisarios tengan que pensar qué micrófono van a utilizar sus ponentes o sus artistas, pero yo sí tengo que pensar en esto. Entonces, y estamos hablando del Museo Reina Sofía, y no se trata de un tema, el Reina Sofía es un monstruo que no tiene un micrófono de diadema. El tema es que el Reina Sofía, como la mayoría de las instituciones, no sabe cómo lidiar con... Entonces, es complejo, el micrófono de diadema interfiere y no sé qué, entonces como se empieza a generar un estrés y es muy complejo, porque, claro, no hay experiencia. ¿Cuántos artistas con lesión medular están haciendo obras en distintos lugares? ¿Qué experiencia tenemos en recibir estos cuerpos y darles las condiciones y las estructuras para que puedan enseñar sus obras o para que puedan simplemente hablar, ¿no? O sea, no es una ni 2 veces que yo he visto a Elena dar conferencias y el micrófono siempre es un tema. Entonces, bueno, paréntesis aparte, esta performance que me gustaría comentar es una reflexión de Elena sobre el acto de mear, porque para ella es una cuestión muy importante, porque obviamente es muy complicado no solo encontrar un baño accesible, como un sitio donde ella pueda cómodamente hacer el sondaje, que es la forma como ella mea, ¿no? Entonces, pues se trata de una performance donde ella lee una poesía que ella escribió sobre el sondaje, y en la segunda imagen, en la próxima diapositiva, hay 2 imágenes. A la izquierda, Eco, que está acostada, desnuda, solo con una faja en la región de los senos, y Sara, que está en la imagen de la derecha, haciéndole un sondaje. Entonces lo que pasa en la performance es que mientras Elena lee el poema, pues hay un sondaje en vivo y ella describe cómo se puede hacer un sondaje, en esta idea de que el sondaje es un drama desterrar, o sea que es una cosa que tiene que salir del vocabulario médico rehabilitador y adentrar la vida cotidiana, ¿no? Porque es algo que es cotidiano para muchas personas, para muchos cuerpos el sondaje es una cosa absolutamente normal, cotidiano, y es siempre, no es solo cuando están enfermos o porque tienen algún tema, no sé.
Y esta performance también pone mucho en evidencia la idea de la interdependencia. Por ejemplo, Sara fue AP de Elena, asistente personal de Elena, ¿no? Que en algunos países se dice cuidadora. Y Eco, que en este momento era compañera de Elena, habla un poco de esa idea de que, pues, quién soporta a quién, ¿no? Esa idea de que no somos una persona, que un cuerpo da apoyo al otro cuerpo, y esa idea también de que Elena, en este caso, ella explica cómo hacer el sondaje. Entonces, la idea es de que, en este caso, ella toma la palabra para decir a los demás, a las demás, cómo es el acto de sondarse. Y creo que me pasé el tiempo. Tenía un poquito más para hablar, pero creo que voy a finalizar por aquí, perdón. Costa, sí, mira, sí, no es mucho, pues adelante, porque realmente, bueno, nos estamos cautivados, creo que estas experiencias, pues, son muy enriquecedoras. Adelante. No, nada, solo iba a comentar rápidamente un proyecto más que hice yo, que, bueno, muy rápido, en la casa de, bueno, Haus de Kultur Welt, que es la Casa de Cultura del Mundo, ¿no? La traducción, en Alemania, Berlín, donde yo propuse, era un programa que se proponía hablar de común, y el título es Commonings, y yo propuse un espacio de descanso, que es una cosa, parece un poco básica, bueno, desde mi punto de vista es un poco básica, pero bueno, bueno, les pareció una cosa flipante, absurda, y bueno, he propuesto un espacio de descanso y en este caso he jugado un poco, pues he alquilado esta cama, que es una cama muy de los años 70, es una cama que es muy conocida como la cama, bueno, que el editor de Playboy usaba esa cama, es una cama muy masculina, tal, pero también la hemos adaptado, subido para una altura más accesible, he puesto una bibliografía sobre diversidad funcional, y la idea es que la gente se acostara en el programa, ¿no? Que pudiese descansar, que estuviese ahí, etcétera. Y también reutilicé otras piezas con el apoyo de la arquitecta Daniela Brasil, pues hemos construido otras camas, pues con cosas que habían en la institución, y sí que es verdad que y pusimos cortinas, pusimos como auriculares para cancelar el sonido para la gente que necesita, y la idea es un poco, es una cosa básica de que, ¿no? Que haya un espacio de descanso y que no sea una cosa, un lounge, que no sea esa cosa también que es como después de la actividad, no sé, era la idea de traer el descanso como una cosa central, ¿no? También, bueno, hice un grupo de lectura en el espacio de descanso. Y bueno, para finalizar, pues traigo ese documento, que es un documento muy básico e importante, que nunca se ha traducido al castellano ni al portugués, que es un documento que lo organizó Caroline Lazard, que se llama Accessibility in the Arts, A Promise and a Practice, que la traducción sería Accesibilidad en las Artes, una promesa y una práctica, donde no solo ayuda a las instituciones a que sean más accesibles, como pues reivindica, ¿no? Una cultura de accesibilidad. También para decir que hay mucho material en el mundo ya para que las instituciones sean más accesibles, entonces que no hay excusa, o sea, el punto de investigar la accesibilidad es algo que no, o sea, no es por falta de conocimiento, ¿no? Y ahí terminaría también, con nuestra compañera Claudia, con algunas preguntas que están en este documento, ¿no? Que ella deja y que me parece muy interesante, que es quién viene a nuestros eventos, por qué vienen esas personas a nuestros eventos, quiénes no vienen a nuestros eventos y por qué no vienen esas personas a nuestros eventos, ¿no? Que son preguntas claves para imaginar un poco cómo pensar, pues institucionalmente, ¿no? La presencia de cuerpos diversos. Y ya está. Muchísimas gracias y perdón por haberme alargado. Bueno, Julia, gracias a ti por compartirnos estas experiencias, ¿no? Y resalto mucho el tema de la inclusión excluyente, que en ocasiones que, bueno, la inclusión no puede ser un adorno o un marketing. Realmente para cambiar el mundo y para que sea para todas y todos y todes, pues tenemos que ir más allá de un discurso. Y también el tema que tocaste de la inclusión en el arte, de temas relacionados con la discapacidad, de que se vuelva parte de nuestro cotidiano, porque lamentablemente en muchos países, como es el caso aún de Bolivia, que es un tema que tiene que cambiar radicalmente, la educación, por ejemplo, es segregada, ¿no? Entonces, nuestras infancias no se relacionan
con la diversidad funcional y por lo tanto verla luego pues es raro para ellos y estas infancias y toda la gente que está trabajando o está estudiando, en el futuro serán los arquitectos que construyan los edificios donde probablemente existan muestras de arte, existan o donde sean los teatros, etcétera, los ingenieros, la gente que hace el mundo, pues no visibiliza que hay toda esta diversidad y que esta diversidad también nos toca a todos, ¿no? Nosotros vamos cambiando conforme crecemos en la vida y vamos a llegar, si somos afortunados, a tener muchos años y también seremos parte de la diversidad. Entonces, también resalto el tema de que los artistas con diversidad funcional estén allí presentes y por el momento sea un llamado a cambiar nuestra mente, pero esperemos que un día no sea un tema de conversación, sino una realidad. Gracias. Y bueno, Julia, más adelante vamos a tener las consultas también para ti. De repente por ahí ya se están formulando algunas preguntas desde la audiencia. Y ahora vamos a pasar a presentar a dos personas, a dos amigas que nos acompañan desde Uruguay. La primera de ellas es Irene Müller. Ella es historiadora del arte, gestora cultural, productora artística, con foco en las estéticas globales, las prácticas artísticas decoloniales, el desarrollo sostenible y la diversidad e inclusión en el arte y la cultura. Es encargada del área de programación cultural del Goethe Institute Uruguay, que abarca las artes plásticas, escénicas y audiovisuales. Ha coordinado proyectos en coproducción con la Bienal de Venecia y la Bienal de Mercosur, además de integrar numerosos programas relacionados a las últimas ediciones de la Documenta de Kassel y diversos festivales de arte en Alemania. A través de la cooperación cultural internacional ha diseñado y ejecutado programas de intercambio. Bienvenida Irene, que ella va a estar en dupla además con otra persona que nos acompaña desde Uruguay, que es Florencia Pacioli. Ella es doctoranda en comunicación por la Universidad de Vigo, es magíster en traducción audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en comunicación social por la Universidad Católica del Uruguay. Actualmente se desempeña como profesora de alta dedicación del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Es integrante del Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad de la Universidad de la República y desde estos marcos institucionales ha impulsado numerosos proyectos de accesibilidad audiovisual y cultural. Ha formado recursos humanos en la producción de técnicas de accesibilidad y ha asesorado a organismos públicos y empresas privadas en la elaboración de regulaciones, normativas y proyectos sobre esta temática, ¿no? Sus principales áreas de estudio son la accesibilidad a la comunicación y la cultura, con especial foco en la accesibilidad en el cine y el audiovisual. Y en el ámbito profesional se desempeña como audiodescriptora independiente, así como asesora en accesibilidad para emprendimientos y empresas que trabajan en esta área. Damos la bienvenida a ambas, a Irene y a Flor, y ellas nos van a hablar de varias experiencias conjuntas, culturales que tienen desde el hermano país de Uruguay. Adelante. Muchísimas gracias, Andrea Guaira, y a todo el equipo del Centro Cultural de España en La Paz. Y gracias a Julia y a Claudia por compartir sus experiencias, y en el caso de Julia también sus obras. Gracias al intérprete también. Bueno, acá estamos con Florencia, que le queremos presentar compartir en realidad algunas experiencias de proyectos artísticos, sobre todo escénicos, inclusivos y accesibles que hemos realizado en Uruguay. Obviamente, en nuestro caso estamos representando a un equipo mucho más amplio. En la diapositiva de presentación vemos una imagen con dos bailarines sobre un escenario. Uno de ellos está en silla de ruedas, inclinado hacia atrás, y el otro está apoyado sobre su espalda, con los brazos y las piernas extendidas. Ahora en la siguiente diapositiva, capaz el primer
Sí, el primer proyecto que nos gustaría compartir con ustedes fue el Festival Sin Límites. Tuvo lugar el año pasado. Estoy pensando que dice 2020. No, el año pasado, 2022, perdón, error ya. Primer diapositiva ya tenemos un error en el texto. En el SODRE, que es el Teatro Nacional. En realidad fue la verdad que fue un hito, porque si bien en Uruguay se venía trabajando la temática, siempre fue de manera un poquito más aislada. Y en este caso fue la primera vez que logramos reunir distintas instituciones y colectivos para lograr esto, que fue la primera edición del Festival Sin Límites. Fue importante eso, el tema de la cantidad de socios y socias que participaron, y sobre todo lo que fue un antes y un después fue la manera de trabajar, es decir, la manera de trabajar colectiva. Ya las colegas Julia y Claudia mencionaron un montón de elementos súper importantes que podemos repasar, pero el tema también de esta cuestión de nada de nosotros y nosotros. Entonces, por ejemplo, en ese caso fue la primera vez que el Teatro Nacional conformó 2 comisiones, o sea, no hubo una curadora, un curador, o una persona en producción que tomaba las decisiones, sino que por primera vez esto se colectivizó y creamos 2 comisiones, una curatorial, sí, digamos, coordinada por Valentina García, que es una colega acá de Uruguay, y Inés Enciso, que es una colega de España, y una comisión de accesibilidad. En estas comisiones podían participar todas las personas que quisieran, ¿no? Todas las personas que pertenecen a distintos colectivos o instituciones que participaban del festival. Los objetivos principales, a nuestro entender, con este festival fue sobre todo primero lograr una red local, pues como les comentaba, hasta ahora habían distintos proyectos o iniciativas más aisladas, y entonces la idea era como reunirnos todas y todos en un proyecto de este tipo. También poner el tema en agenda política. Por eso ahí también de manera estratégica contactamos digamos, al gobierno y a ministerios correspondientes, incluso también al sector privado y demás, porque la idea era como, no solo como acompañar el cambio, sino también generarles ese impulso, por lo menos comenzar, ¿no? Es un trabajo obviamente a mediano y largo plazo. Lo que nos pareció súper importante, ya en lo que al festival en sí mismo, sí, lo que respecta al festival en sí mismo, fue lograr la accesibilidad y la inclusión tanto en el público, pero también en los artistas, es decir, arriba del escenario y también abajo del escenario. Porque de repente hay algunas iniciativas que ya han logrado cierta accesibilidad en lo que respecta al público, pero aún no estamos tan acostumbrados a ver artistas con discapacidad o diversidad funcional arriba de los escenarios. Y ni hablar, por ejemplo, en el caso también edilicio, ¿no? Como comentaba Julia, lo que pasa detrás de escena, ¿no? Lo que son el backstage o, digamos, los espacios para los y las artistas. Y una cosa importantísima, a nuestro entender, también para este tipo de proyectos, era ofrecer obviamente un contenido de calidad. Es decir, la vara era esa, no era solamente, muchas veces existen, digamos, esto lo ponemos en cuestionamiento, ¿no? El de, bueno, no porque es un grupo con discapacidad y hizo esta cosita que está muy linda y bueno, vamos a exponerlo, pues no, la vara, porque eso es desmerecer. Y también no es la idea, sí, digamos, lo que siempre tuvimos ahí que nos estaba como súper estricto era el tema de la calidad artística del contenido que estábamos ofreciendo. Fue un festival que duró toda una semana, tuvo, o sea, más que nada era teatro, danza y música, y estuvo compuesto por espectáculos nacionales e internacionales. Hubieron un par de residencias artísticas, talleres y conversatorios. De hecho, en la foto que vemos ahí, encontramos 7 bailarines con y sin discapacidad agrupados bajo una luz cenital en un escenario, y eso fue una colaboración que se tuvo con el Ballet Nacional del SODRE, del Teatro Nacional. En ese caso, digamos, de residencia, se construyó una obra llamada El Hilo Rojo que después se expuso durante el festival. En la siguiente diapositiva vemos algunas imágenes representativas de lo que fue el festival. En una de ellas 9 bailarines con y sin discapacidad forman una fila sobre un escenario. Esa es la obra que les estaba comentando, El Hilo Rojo, que se creó en residencia. En otra imagen vemos 2 participantes de una residencia artística ensayando su obra. Esa fue otra residencia realizada. Y en la tercera imagen vemos 2 bailarinas, una de ellas en silla de ruedas, formando una figura durante el espectáculo de danza contemporánea llamada Fine Lines. Esta es una dupla sueca. En la siguiente diapositiva, bueno, ahí tenemos 2 imágenes. En una, 4 participantes de un taller de danza inclusiva que realizan una intervención urbana en la Plaza Independencia de Montevideo.
y detrás se observa Palacio Salvo, que es un edificio emblemático que tenemos. En la siguiente imagen, integrantes de la comparsa inclusiva Valelé en las afueras del Sodre, a las afueras del Teatro Nacional. Para nosotros fue muy importante, para nosotros fue muy importante salir también a la calle. Para nosotros, digamos, como todo el equipo y los artistas, lo hemos hablado bastante y querían no solo ocupar, por así decirlo, el teatro, sino también salir a la calle con parte de su programación. Eso más que nada como el festival. Unos meses más tarde, en octubre 2022, ya tuvimos un problema con el tiempo, con dónde estamos ubicadas y qué año es este. En octubre 2022 trabajamos junto al Teatro Solís. Esto es importante también, digamos, nuestra idea del año pasado era trabajar con distintos teatros, porque por ejemplo, si bien nos hubiese sido más fácil volver al mismo Teatro Nacional en el cual habíamos trabajado con el festival, nos parece importante poder acompañar a las distintas instituciones en este camino. Así que trabajamos con el Teatro Solís. El proyecto se llamó Encuentros para un Mundo Mejor. En realidad es un proyecto internacional que se dio en 3 partes del mundo, y la traducción literal hubiese sido Encuentros en un Mundo Mejor, pero el equipo acá local tomó la decisión de que el mundo mejor todavía no está construido y hay que construirlo. Así que ahí hicimos una salvedad poética. También, digamos, acá rescatamos mucha experiencia del festival, seguimos con todo lo que era el trabajo colectivo y horizontal, quizás fue de hecho uno de los mejores exponentes de los proyectos que hemos tenido en ese caso, porque ha sido realmente como de participación directa por parte de todas las personas que conformaron el equipo. Los objetivos aquí cambiaron un poquito, a diferencia del festival, porque justamente una cosa es un festival, y nos parece que otro paso, el siguiente paso, tenía que tener ya el foco también en los artistas, apoyando lo que es una red regional de artistas. Por eso convocamos a un par de compañías de Sudamérica, una llamada Con Cuerpos de Colombia y Bendito Teatro de Chile. Una Con Cuerpos es de danza y Bendito Teatro es de teatro. Entonces, digamos, con la idea de generar una red regional de artistas, también la profesionalización, porque de repente estos equipos que conformamos para este proyecto, algunas personas ya habían trabajado en el festival, y la idea también es poder seguir profesionalizando esos roles, ¿no? Con esto de lograr también inclusión y accesibilidad arriba del escenario, en el público, pero también en los equipos que están detrás de los proyectos, es decir, en la producción. Y también el otro objetivo fue el de formación, porque este proyecto tuvo 3 partes, tuvo espectáculos, presentó el espectáculo IRA de la compañía Con Cuerpos de Colombia, pero también hubo 4 días en plan taller de formación y se terminó con un conversatorio. En la imagen que vemos ahí, vemos de hecho 3 bailarines de la compañía Con Cuerpos de Colombia en escena, están alineadas y señalan hacia adelante. En la siguiente diapositiva vemos otras imágenes de esta obra, de IRA, 6 bailarines de la compañía Con Cuerpos en fila sobre un escenario oscuro, y detrás se proyectan líneas ondulantes y luminosas azules. Cada uno hace gestos distintos con su cuerpo. Y después tenemos otra diapositiva más, donde ahí ya vemos lo que fue el taller. Un taller también para personas con y sin discapacidad o diversidad funcional. Eso también fue una decisión, o sea, todo este tipo de decisiones las vamos teniendo y validando en grupo. Por ejemplo, pues, si trabajar solo con personas con discapacidad o trabajar con equipos mixtos, digamos, todas esas cosas son preguntas que nos hacemos, discusiones que tenemos, y de ahí vamos tomando las decisiones y tenemos las razones de por qué hacerlo de ese modo. En el laboratorio vemos acá distintas participantes. En una de las imágenes, 2 de ellos son usuarios de silla de ruedas y se abrazan. Y en otra imagen tenemos a 4 participantes en una ronda ensayando señas con sus manos. Y acá, como les contaba, las otras partes de Encuentros para un Mundo Mejor, también tuvimos un conversatorio. De hecho, hay una imagen donde un grupo de jóvenes tocan instrumentos durante el conversatorio y un hombre adulto marca el ritmo. En la otra imagen, participantes del laboratorio realizando una intervención frente a la fachada del Teatro Solís, presentando lo trabajado durante la semana. Ellos están todos agachaditos y formando también figuras con sus cuerpos y gestos. Ahora le paso la palabra a Florencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias también a las compañeras que están presentando.
Otros dos proyectos en los que se viene avanzando así, acá localmente tienen que ver, uno con un proyecto que sí es este año, no el año pasado, que está sucediendo ahora, empezó en abril y va hasta julio, y se llama Break a Leg. Break a Leg es una expresión que tiene que ver bueno, con desear suerte, como se dice mierda en español, bueno, Break a Leg en inglés, y es un proyecto también que se hizo en varios países, y en este caso es una aplicación de ese proyecto en Uruguay. Y es un proyecto que vincula, por un lado, el Centro Cultural de España en Montevideo, el SODRE, que ya lo nombraba Irene, y la universidad, una de las universidades, una universidad privada en Uruguay. Es un proyecto que buscó financiación internacional y nacional, que un poco fue también un desafío encontrar la financiación para lograr que estos proyectos existan, y existan en la forma y con la dimensión que queremos que existan. Así que también la búsqueda de fondos y de apoyos es también un desafío. El foco de Break a Leg es también el de la formación en general, y entonces se divide entre un laboratorio para artistas con y sin discapacidad, donde van a trabajar dos directores, Marco Paiva, que es un director portugués, Magdalena Lavarga, que es una directora española, y Gustavo Casco, que es un director uruguayo. Ellos tres van a trabajar en ese laboratorio aquí en Montevideo, un poco para orientar y seguir profundizando la formación de los artistas básicamente en el área de las artes escénicas inclusivas. Pero también tiene un foco en la formación de estudiantes, en este caso estudiantes universitarios, y en la formación de público también. Entonces, el proyecto acompaña no solo el laboratorio, sino que desde la universidad, que eso es un poco lo que estoy a cargo yo, se está haciendo un curso, se abrió un curso optativo para estudiantes de áreas de comunicación, artes visuales, artes escénicas, terapia ocupacional, diversas áreas. En realidad estaba abierto a toda la universidad, para que desde ese curso los estudiantes pudiesen formarse en el área de la accesibilidad, de la inclusión, y acompañar el proyecto desde aspectos que tienen que ver con la accesibilidad. Entonces, resolver un poco cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el relevamiento de los espacios físicos, dónde va a suceder el laboratorio, qué nivel de accesibilidad tienen, qué tipo de acciones se pueden tomar, acciones con respecto también a la comunicación del proyecto. En este caso se hizo una construcción de la identidad visual del proyecto, incluyendo también a artistas con y sin discapacidad o diversidad funcional, a todos los actores que un poco van a estar vinculados a ese proyecto, y con los estudiantes a cómo hacer que esa presentación y esa comunicación del proyecto además sea accesible, ¿no? En una lógica de cadena que después vamos a conversar un poco más. Este proyecto surge también como les decía, en otros países. En este caso hay una imagen en la presentación que tiene que ver con una obra teatral que se llama Cáscaras Vacías, que sucedió en España. En una habitación lúgubre hay tres artistas. En primer plano hay una mujer de cabello blanco que está vestida como en un camisón y sentada en una silla, y alza su mano derecha en un gesto como grandilocuente. Bueno, el proyecto Break a Leg entonces está como en pleno inicio y desarrollo. Los laboratorios van a suceder en el mes de mayo y en el mes de junio, con muestra y conversatorio a inicios de julio. Así que bueno, es un poco la propuesta. Como les contaba entonces, desde la universidad, acá estamos compartiendo algunas imágenes, como el grupo de estudiantes está en proceso de formación. En este caso se hizo una primera charla abierta, donde también los estudiantes gestionaron un poco la accesibilidad de esa charla virtual, la interpretación en lengua de señas, la transcripción automática, la descripción de las imágenes, aspectos de accesibilidad con respecto a esa presentación. Y un poco es acompañar entonces ese proceso. Acá también en esta diapositiva hay otras imágenes de ese salón de clases, donde hay un grupo de estudiantes sentados en forma de herradura, digamos, que están como atendiendo la clase con las docentes que estamos encargadas de eso, y escribiendo en unos post-it, papelitos de colores, parte de una actividad. Y el otro proyecto, el último proyecto que queríamos compartir, es un proyecto que se llama Cine Accesible Uruguay. En realidad este es un proyecto que inicialmente se llamaba Ciclo de Cine Accesible, y ahora desde el año pasado cambiamos el nombre a Cine Accesible Uruguay, para pensar un poco
más allá de ser un ciclo de exhibición de cine, sino pensarlo como una plataforma de accesibilidad audiovisual en general, no solamente de exhibición. El Cine Accesible Uruguay surgió a iniciativa de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, o sea, fue una actividad que surgió de la sociedad civil, que allí se desarrolló durante varios años, fue creciendo, y desde la Unión Nacional de Ciegos fueron convocando a otras organizaciones. Y actualmente quienes coorganizamos de forma participativa este cine accesible es la Unión Nacional de Ciegos, la Universidad de la República, que es la universidad pública del Uruguay, la Universidad Católica, que es una universidad privada, y Monarca Films, que es una productora de cine, que ha trabajado un poco en proyectos que tienen que ver con temáticas que abordan la diversidad, pero además ha hecho procesos de accesibilidad de sus propias películas. Entonces, esta idea de cine accesible es ampliar un poco a no solo ser un ciclo de exhibición, y en este momento se podría decir que es como el espacio en el cual las películas nacionales accesibles se exhiben. No hay muchos más espacios en los que esas películas se vean, si bien tenemos algunos fondos públicos de apoyo a la accesibilidad cinematográfica, los espacios de difusión no son demasiados, entonces el ciclo se ha consolidado como eso, pero también queríamos empezar a generar otras actividades formativas satélite de formación de públicos, o incluso de formación en la universidad o en los estudios secundarios de aquellas personas que se están formando en el área audiovisual, que puedan contemplar la accesibilidad desde sus proyectos cinematográficos, sus proyectos fílmicos, lo que tengan por delante y quieran contar. Y en este caso también hubo un proceso de una construcción de una identidad gráfica que fuese accesible, entonces también en trabajo con la Unión Nacional de Ciegos pensar que una identidad visual pudiese tener también una correlación sonora a eso que se iba presentando como marca del ciclo. Y una cosa que sucedió también importante, que es esto que decía Julia también, que a veces hay cuestiones que parecen mínimas, pero en realidad son grandes en el proceso de construcción de este tipo de iniciativas, que fue postular a fondos de financiamiento que generalmente no se conciben para proyectos de esta naturaleza, entonces cómo adaptar las propuestas o incluso sugerir y devolver a los propios entes financiadores cuáles podrían ser mejores condiciones para presentarse esos fondos de financiación, incluso desde la accesibilidad de los documentos para llenar las bases, hasta cómo se hace un contrato y se acuerdan el trabajo conjunto, cómo se hacen los informes de devolución, toda una cuestión que tiene que ver con la logística de presentarse y gestionar un fondo, que muchas veces no se piensa en una dimensión accesible, pero además los propios fondos no conciben proyectos de esta naturaleza, ¿no? Entonces es como que venir de afuera a informar y de alguna forma devolver eso para que vayan mejorando las políticas públicas en ese sentido. Y aquí compartir algunas imágenes que son de, fotogramas de 3 cortometrajes que se pasaron el ciclo se exhibe en salas de cine nacionales, públicas, y se exhibe también de forma virtual. En este caso se presentó una animación que se llamaba Los Artistonautas, 2 cortometrajes, uno se llamaba La Peste y otro se llamaba Clara de Huevo, que estaban todos con los recursos de accesibilidad. Y aquí hay algunas imágenes que tienen que ver con el público en las distintas funciones accesibles, y también concretamente una de las actividades satélites con niños, que se trabajó un poco la idea de las herramientas de accesibilidad con los niños, y hay allí un grupo de niños que sonríe junto a una cámara de fotos gigante de cartón que se hizo para una intervención. Concretamente el ciclo, para ir cerrando esta experiencia, tenía también una función de ir como formando en la cuestión de la accesibilidad también, ¿no? Entonces, un poco la construcción de la comunicación iba hacia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cine accesible? Hablamos de herramientas concretas, de qué se trata una audiodescripción, ¿no? Aquí en la diapositiva hay unas historias de Instagram que se fueron compartiendo, de qué se trata la lengua de señas, qué implica una lengua de señas en pantalla, para qué se ponen unos subtítulos, entonces un poco también generar formación a la vez que se exhiben las películas sobre por qué esas herramientas están ahí. Generan en algunos casos mucha resistencia en quienes no las conocen, ¿no? Incluso en los productores audiovisuales y demás, es un trabajo también de empezar a entender qué función tienen esas herramientas, cómo se pueden vincular de forma más orgánica con las obras audiovisuales y demás.
Bueno, para cerrar, Ire, ¿querés? Ahí va. Esto es muy formal, ¿viste? Ahora vienen las reflexiones finales. No, en realidad lo que con Florencia a veces hacemos y con el equipo es quizás destacar algunos elementos que nos ayudan a nosotras como equipo. Y también, si de repente hay gestores o gestoras en el público que, bueno, que quizás les ayude algunas informaciones, les ayuden como para empezar a pensar en este camino. Siempre hay que tener en cuenta los antecedentes, es decir, no desconocer lo que se ha realizado hasta entonces, entrar en contacto con los colectivos, por esta cuestión tan importante de que obviamente, digamos, no se pueden realizar proyectos inclusivos con gente, digamos, con discapacidad o diversidad funcional sin que sean parte de los propios equipos, ¿no? Ahí bueno, también identificar posibles socios y socias, ya vieron también los proyectos que muchas instituciones han colaborado y eso también ayuda a generar sinergia y a contagiar y poner el tema en agenda. Después, la importancia de los equipos diversos y representativos y también el trabajo colectivo. Sí, ahí sí, no, pensar un poco también cuando hablábamos de la comunicación, pensar en una comunicación accesible y en esto que presentaba, que hablaban también con respecto a la representación, ¿no? De la representación de la discapacidad o la diversidad funcional en aquello que se comunica y no estrictamente en cosas que necesariamente tengan que ver con la discapacidad, sino que en esto que planteaba Julia, de que la diversidad funcional está presente en todos lados, elegir también el tono con el que se comunica. Sí, después también, bueno, nuestro trabajo es en equipo y es también un poco, nos hacemos preguntas, entramos en discusión y también es mucho prueba y error. Digamos, no tenemos todas las respuestas y las vamos ensayando. Después también hay otros factores que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este tipo de proyectos hay uno que es muy clave, que es también el factor tiempo, o sea, estamos hablando también de otros tiempos, digamos, cada persona tiene un tiempo distinto y a la hora también de ir ensayando estas cuestiones, se necesita otro tiempo para hacerlo. Después trabajamos un poco con la idea de la universalidad, en la accesibilidad pensada desde cómo esas herramientas que en un inicio eran pensadas como muy estrictas, hablo por ejemplo de la audiodescripción, de los subtitulados muy estricto para determinados colectivos, cómo también esas herramientas pueden ser útiles para otras personas. En definitiva se trata de que estén disponibles para que las personas las puedan elegir o puedan no elegirlas también. Y bueno, desde esa idea la universalidad. Por otro lado, bueno, también como poner las personas en el centro, que es una cuestión más que tiene que ver con cómo pensar estos procesos de diseño de actividades, y una idea de pensar en la accesibilidad concretamente desde una forma proactiva y no reaccionando, es decir, no reaccionar a que yo generé todo un proyecto y después me di cuenta que hay gente que no va a poder acceder, sino proactivamente desde el inicio poder contemplar la diversidad de personas que se van a acercar, de identidades y de formas de participación posibles desde la construcción misma. Y por último, una cosa que también comentaron las otras compañeras que tiene que ver con esta idea de la accesibilidad en cadena, es decir, que la accesibilidad no tiene sentido que nosotros pensemos en un espectáculo accesible si no pensamos en todas otras dimensiones de esa cadena de acceso, desde que las personas logren llegar a la información, logren comprar una entrada si es que la van a comprar, logren llegar al lugar. Entonces, la accesibilidad se trata como de una cadena y en eso tratamos como de ir viendo qué tipo de eslabones tenemos por delante para no perdernos en ninguno, ¿no? Y por último, una cuestión que venimos explorando también acá de forma un poco incipiente, si bien es verdad que ahora Julia nombraba a Caroline Lazar, que si bien es verdad que hay un montón de artistas en Estados Unidos, en Europa, que vienen avanzando en eso de forma muy interesante, que es el tema de pensar la accesibilidad como un componente artístico, de cómo intervenir la accesibilidad también y cómo incluirla de forma orgánica o incluso como forma de resistencia, incluso dentro de las propias propuestas artísticas. Y en eso estamos empezando a dar algunos pasos. La obra Ira, que comentaba Irene, traía una propuesta de esa naturaleza, genera ruido, ruido del bueno y ruido del malo, digamos, genera conversación, digamos, entre el público, y eso creemos que está bueno también para empezar a cuestionar
esto de, bueno, quiénes están incluidos, quiénes no están incluidos, cómo se piensa la accesibilidad también en las propuestas artísticas. Bueno, creo que nada más, Ire, no sé si... No, no creo que con eso ya estábamos terminando. Me Bueno, falta una ya, diapositiva con un agradecimiento. es verdad, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, resaltamos mucho el tema de pensar en una cadena de accesibilidad, ¿no? Que es entre las últimas cosas que mencionaba Flor, porque si bien puede existir una oferta muy interesante, cómo llegan las personas, si acceden, si efectivamente pueden pagar una entrada completa y si esta entrada es accesible, bueno, son otras discusiones. Yo creo que partiendo de ahí, me gustaría que podamos ir viendo ya las preguntas. Sí nos hemos extendido un poco, pero creo que son con temas de mucha importancia, con redondear estas ideas y toda esta experiencia. Terminando con las recomendaciones que nos han brindado Irene y Flor. Y ahora me gustaría iniciar, ¿no? con la pregunta de, creo que la palabra accesibilidad se ha ido repitiendo muchísimo en todas las intervenciones. Y cuando hablamos de accesibilidad, me gustaría preguntar cómo tener accesibilidad digna en los espacios culturales, ¿no? Y haciendo hincapié en la palabra digna. Yo sé que las respuestas no van a ser una fórmula mágica. Y al contrario, creo que va a ser un espacio, esta pregunta, para reflexionar muchísimo sobre qué pensamos y qué obtenemos cuando hablamos de accesibilidad. Me gustaría que Julia, brindarle la palabra a Julia para que podamos iniciar con esta ronda de preguntas. Adelante. Muchas gracias. Y bueno, también quería agradecer a todas y también a Andrea, porque Andrea me enseñó mucho sobre, bueno, un poquito sobre discapacidad sobre Bolivia, que no conozco, un país que desafortunadamente no conozco, y nada, aprendí un montón. Y sobre Uruguay también, que tampoco conozco, y Barcelona bueno, en fin, aprendiendo de todas. Bueno, yo creo que hay una ansiedad muy grande. Yo me acuerdo que cuando empecé el equipo diverso con las personas que no tenían discapacidad y empezábamos a verificar, ¿no?, todo el tema de accesibilidad, se ponían en un modo muy, muy agresivo, así de como, vamos a hacer una manifestación ya. Y Costa y yo siempre decimos, sí, bueno, a veces yo pensaba, soy poco combativa, pero claro, es que cuando la gente toma conciencia por primera vez se pone tan así de como, como un baño no es accesible. Pero claro, las que estamos acostumbradas con eso, al fin estamos ahí lidiando, ¿no? Y sabemos que el mundo no se va a destruir y reconstruirse mañana. Y también entendemos la cuestión de la temporalidad extendida. Con eso no quiero decir que no es posible, pero también a veces siento que las instituciones, con esa idea de que es muy complicado, no hacen nada. O sea, bueno, pues es que no puedo construir un ascensor, como si accesibilidad fuese igual a ascensor, ¿no? Obviamente yo amo los ascensores y quiero ascensores en todo el mundo, pero pues mientras no puedes tener el ascensor, ¿cómo lo puedes plantear? Y una cosa que también me gusta mucho hablar es que decir que tu espacio no es accesible es accesibilidad. Entonces yo creo que un primer paso es que los espacios hagan pues una terapia, o sea, un autoconocimiento de qué son, cómo son y para quiénes son, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, si haces un análisis, ¿no?, un trabajo de autoconocimiento de tu espacio, de tu institución, de lo que sea, y entiendes qué puedes ofrecer, qué no puedes y qué puedes trabajar, de ahí ya empiezas a crear accesibilidad porque tienes bastante conciencia. Y no esa idea de que tengo que importar un modelo donde obviamente sabemos cosas que por ley deberían estar en todos los espacios públicos y ya estamos cansados de saber. Pero no sé, yo siento que a veces eso se convierte en una excusa de, bueno, no hago nada y no, o sea, principalmente yo vivo en España, pero vengo de Latinoamérica y entiendo qué significa la precariedad. Yo he trabajado con espacios independientes, he trabajado con espacios que no tienen, y entiendo que un espacio me puede decir, yo no tengo dinero para, pero ¿cómo podemos, por ejemplo, entre humanos, pues que ponemos una silla de ruedas y ponemos gente a disposición, entonces ponemos como
Creo que es más una cosa de encontrar salidas y entendiendo que hay que la accesibilidad es una utopía que siempre tenemos que ir atrás, o sea, pero que no es todo nada, ¿sabes? Como... Tampoco quiero ocupar tanto espacio porque me gustaría escuchar. Gracias, Julia. Sí, ¿no? Resalta la idea de que decir que un espacio no es accesible es también accesibilidad, porque claro, si una persona está interesada en un tema, puede saber qué encuentra, ¿no? Y bueno, eso es muy importante. Y me gustaría con Claudia, también bajo la misma pregunta de cómo tener accesibilidad digna, ustedes como Apropa Cultura, pues en realidad acceden a una cantidad de ofertas con instituciones públicas y privadas que realizan ofertas culturales y en este espacio para la accesibilidad digna, ¿cuáles son más o menos las barreras y también las soluciones que no siempre pasan por mucho dinero o por necesariamente cambios tan drásticos que han podido ustedes observar o que han ido implementando, considerando que muchas veces los espacios culturales son patrimonio cultural y bajo esta etiqueta, en muchos casos, pues hacer ajustes razonables o cualquier otro tipo de intervención se vuelve complejo. Adelante, Claudia. Mira, Andrea, nosotras siempre que un nuevo equipamiento se adhiere a nuestro programa, les ofrecemos una formación, que yo siempre digo que es como coaching o es como una sesión terapéutica que se parece un poco a esto que Julia comentaba. Para un lado de vamos a relajarnos, vamos a entender la accesibilidad. Yo siempre digo, parece como una palabrota y en realidad estamos hablando de vínculos, estamos hablando de humanidad, estamos hablando de amor y estamos hablando de este radical welcome, ¿no? Entonces vamos a bajarlo. Y siempre digo, quizá vuestro edificio es como es y la arquitectura es la que es y ya se tienen que encargar los jefes, las leyes, todo esto para que realmente sea lo máximo accesible posible y quitar todas las barreras posibles. Pero a los trabajadores y trabajadoras les digo, de vosotras depende la actitud y con una buena actitud eso es el mejor complemento para la accesibilidad. Eso no significa que tengamos que, es decir, eso, a veces la actitud no hace que sea más digno, pero sí que sea más cálido, sí que sea más humano y sí que sea posible. Y eso es muy necesario. Aparte de eso, tenemos que seguir reivindicando y reivindicando y reivindicando. Ahora en Cataluña el código de accesibilidad va a bajar, empezar a decretos y se van a tener que empezar a poner las pilas por fin todos los espacios y todos los equipamientos porque si no van a haber sanciones. Eso es súper buena noticia. Pero de todos modos, siempre estamos hablando de esto, ¿no? Que la accesibilidad para que sea digna tiene que buscar la autonomía de las personas, ¿no? Tiene que ser segura, tiene que ser visible, Julia también lo explicaba, ¿no? Tiene que ser visible, tiene que estar comunicada, el personal del equipamiento tiene que saber qué elementos de accesibilidad cuentan y tienen que saber qué es y cómo funcionan. Tiene que haber un mantenimiento, si tienes un bucle tiene que estar en funcionamiento, si tienes una rampa tiene que estar bien, tiene que estar despejada y esto muchas veces sí que lo tenemos, pero no lo sabemos o no sabemos la importancia que tiene. Entonces hay que trabajar mucho con los profesionales de los museos, de los espacios y sensibilizar para que vean y para que se empiecen a poner estas gafas. Qué importante, ¿no? Por entonces es contar con compañeras y con compañeros con diversidad. Y sobre todo tenemos que tener una actitud empática y afectiva, ¿no? Y siempre con la intención de mejorar. Entonces, darnos cuenta de que lo que tenemos seguramente nunca es suficiente y no frustrarnos con ello, sino verlo como una oportunidad para mejorar en todos los aspectos. Yo por ahí siempre esta pregunta que digo, ¿no? ¿A quién nos seguimos dejando fuera? ¿Y por qué no lo estoy viendo, no? ¿Y qué puedo hacer para cambiar esto? Y como decía Julia, sin tampoco la intención de fustigarnos, pero sí sobre todo los espacios públicos, entendiendo nuestras obligaciones y nuestros derechos, tenemos que intentar, ¿no? Pues eso, fomentar los derechos y que se cumplan. Entonces, que no sea como algo que molesta, sino como una oportunidad para realmente darle más sentido a tu trabajo y a tu espacio. Nosotros es lo que intentamos transmitir siempre. No sé si va por ahí lo de la accesibilidad digna, que me gustó mucho y me gusta mucho que lo podamos compartir todas. Gracias, Claudia. Sí, bueno, en el tema de accesibilidad resalto mucho que muchas veces lo primero que nos viene a la mente es que todo tenga una rampa que debe tener, ¿no? Adecuada, pero
a veces temas como esto que en lo que has hecho hincapié, de trabajar en la actitud, en el conocimiento, además, ¿no? Desde además el ámbito de derechos y no desde la caridad, que las personas relacionadas a los eventos culturales y que van a brindar la información y que se van a comunicar con quienes asisten, pues puedan tener un conocimiento de cuál debe ser la mejor forma o la forma en este caso, no es una caridad, ¿no? Es un derecho, entonces la forma correcta en la cual puedan brindar estos servicios a la diversidad. Es un punto muy importante, ¿no? Y bueno, preguntarse a quién seguimos dejando fuera y por qué, y en eso hago hincapié en que APROPA seguramente ha visibilizado muchísimo el tema de las barreras en cuanto al transporte, ya que están incluyendo este punto dentro de sus actividades, y viendo en el tema de la realidad boliviana, que bueno, espero que todas tengan la oportunidad un día de visitarnos y conocer Bolivia, pues hay lugares con una geografía muy compleja, como es La Paz, y que sorprende a las pocas personas con diversidad funcional que vemos o que pueden circular por la calle. Realmente tienen que hacerlo de una manera como prácticamente es como una guerra, ¿no? De la persona contra la geografía y las muchas barreras arquitectónicas y urbanísticas que existen. Entonces también, sin duda, estos espacios culturales, pues además tendremos que pensar bastante en algunos lugares de Bolivia más que en otros, pero en todos absolutamente, en cómo llegan las personas y cuando llegan con quién se encuentran, ¿no? Te agradezco mucho, Claudia, y me gustaría continuar con Flor, que bueno, Flor e Irene, que nos comentaban mucho y resalto en su intervención, que todas estas experiencias tan ricas y tan amplias que apuntan bastante a la profesionalización de artistas, han tenido también, cuando hablamos de accesibilidad, algo muy importante y que resaltó a Propa Cultura, me parece, el tema de la accesibilidad económica. No me sirve a mí tener eventos culturales a los cuales ni siquiera puedo comprar una entrada. Tienen que ser sostenibles, es verdad, pero también hay ciertos temas ligados a la diversidad funcional, no en todos los casos, pero en muchos, la parte del acceso económico pues puede ser una gran barrera. Entonces me gustaría que Irene y Flor nos puedan comentar un poco en el tema de la accesibilidad digna y en el tema de los fondos, cuál ha sido la experiencia en estos eventos. Aún deben ser subvencionados por instancias gubernamentales, no gubernamentales. ¿Ha habido alguna de estas experiencias que sean sostenibles y donde se haya podido trabajar este tema de accesibilidad digna? Adelante, no sé si quiere empezar Flor para... Sí, no, yo quería sumar en esto que venían diciendo de esa ansiedad que genera el querer que todo sea accesible de golpe, ¿no? Que hay una autora inglesa que se llama Kate Dangerfield, que habla de entender la accesibilidad como una conversación, ¿no? En ese sentido, como una ida y vuelta, una construcción, y de alguna forma es eso, ¿no? Es entender que no podemos ir de 0 a 100 de un día para el otro, que esto se construye y que además hay ciertas estructuras que son demasiado difíciles de romper también, y que es probable que aún pensando en todo el escenario accesible o mayormente accesible, siempre podemos estar dejando personas afuera, pueden haber cuerpos, identidades que no estén representadas ahí, que no estén pudiendo estar incluidas. Y ahí lo uno un poco con esto otro que tiene que ver con la financiación y demás, también pensar en estos casos, estos proyectos desde una mirada interseccional, o tratamos de que así sea. No es lo mismo trabajar en proyectos de inclusión en Europa, no es lo mismo trabajar en Estados Unidos y no es lo mismo trabajar en América Latina. Y entonces
hay ciertas situaciones por ahí en esto de la subvención o demás, por ejemplo, de si hay ¿no? discusiones de cobrar una entrada o no cobrar una entrada, ¿no? De si entendemos a estas personas como consumidores posibles de cultura o tenemos que subvencionar una entrada o no, ¿no? Entonces ahí también es como no desconocer el contexto en el que estas cosas están sucediendo. Y la realidad en la que el proyecto está inmerso, ¿no? Entonces creo que ahí hemos tenido como experiencias diferentes de proyectos que, por ejemplo, han cobrado una entrada para ingresar, hay otros que no, que han sido totalmente gratuitos, o momentos en que se cobra una entrada, momentos en que es gratuito, ha habido como discusión también en relación a eso, a cómo pensamos el acceso, ¿no? Y qué espectadores estamos imaginando y en qué contexto. Quizá lo último, y ahora le doy paso a Irene, pero en esto de pensar que es una accesibilidad digna o de calidad, creo que a veces tratamos también de no entender la accesibilidad como un punto de llegada, sino como el camino, ¿no? Como en el sentido de que calidad también debería haber en los procesos de trabajo, o sea, no solamente en el punto final que el espectador ve, sino en lo que pasa hasta que eso llega ahí, ¿no? Porque también si no pensamos en equipos diversos, en procesos sustentables, en un montón de dimensiones que empiezan a pasar durante el desarrollo del proyecto, no tiene ningún sentido después ir y llegar a un espectáculo que nos parece fantástico y accesible si en el medio pasaron cosas que no estuvieron buenas, ¿no? O sea, desde este punto de vista de cuidar a las personas, de entender dónde estamos, qué es lo que hacemos, y por qué lo hacemos de determinada forma. No sé, Ire, si querés. En realidad no mucho más, porque la verdad que ya han dicho muchísimas cosas súper interesantes y son las mismas que me anoté. Igual es cierto, Florencia, lo que decís, tuvimos esas discusiones respecto a las entradas, pagas o no, igual son discusiones propias incluso de proyectos culturales que querés ofrecer, si entrada o no, ni hablar si ahí ya lo vas cruzando con el tema de inclusión y accesibilidad, porque ahí también te das de frente con los problemas estructurales de nuestro propio sistema. Nosotros nos pasa que, digamos, muchos integrantes y muchas integrantes de nuestro equipo, claro, digamos, suele coincidir también de repente una persona con X discapacidad ha tenido menos, digamos, se les ha brindado menos oportunidades y no tiene acceso a formación, esto, lo otro, por ende no tiene acceso a capaz tener un trabajo de producción en un teatro nacional, etcétera, etcétera. Entonces, no solo en el público como una entrada, sino también, claro, nos enfrentamos a estas cuestiones estructurales del sistema en el que vivimos, en todas las áreas, no solo el público. Así que bueno, en líneas generales hemos intentado de todos modos al principio, por lo menos para generar un impacto y para poder ir construyéndose ese camino, más bien optamos siempre por entradas libres y también tratamos de conformar equipos con personas con experiencia, sin experiencia en gestión, en producción, cosa de poder ir como aprendiendo entre todos y todas. O sea, pero también ese aspecto lo hemos discutido mucho y lo hemos tenido dentro mismo de los equipos. Perfecto, gracias Irene. Bueno, cada uno de los temas que vamos conversando puede dar para mucho. De todas maneras, comentarles que tengo una consulta específica, como habíamos comentado en un poquito relacionamiento con quienes nos escuchan y están relacionados a temas de la cultura. Es una pregunta específica para Julia que nos realizan. Que indica si creen, si Julia cree que las instituciones están implementando lo que se trabaja en los grupos de investigación y en las formaciones, ¿no? Esta es una pregunta que, la dirigen a Julia de parte de Lu. Julia, si nos podrías decir qué opinas y al resto también si hay alguna idea por ahí, pues, y vi muchas sonrisas, entonces seguramente sí hay algunas ideas que van circulando. Adelante. Bueno, gracias por la pregunta, a ver si entendí bien. La idea, quería saber si desde estos proyectos de investigación sobre arte y diversidad funcional hemos conseguido poner en práctica cosas en las instituciones. Yo voy a contestar eso, si no es eso, Lu puede escribir que, no sé, que era otra cosa. La verdad que no. A ver, es eso, o sea, no voy a mentir y decir que en los 3 años que he colaborado con el Reina Sofía es otro lugar. Es verdad que sí, de alguna manera la presencia de cuerpos, el hecho, o sea, seguro que es otro museo para
personas de seguridad con los que siempre estuvimos trabajando y hablando, que son las personas que controlan las salidas y entradas de los cuerpos, y negociando, ¿no? Cómo entrar, cómo salir, qué viene no sé qué, y no sé qué hay que cuidar porque el museo es gigante y muy complicado, ¿no? De transitar, tiene ascensor, rampa, pero ¿qué es eso? Accesibilidad no es solo eso, ¿no? Pero bueno, no, o sea, es verdad que, por ejemplo, hubo una estudiante que hizo una investigación súper linda, que ha investigado toda la web del Reina Sofía, porque ella ha hecho un máster en experiencia de públicos, y la verdad que a mí me pareció increíble. La chica, o sea, por voluntad propia, me vino con todo un plan allí, pero no sabía qué hacer con esto, porque yo tampoco tenía, o sea, yo ni trabajo ahí, a mí me invitan, ¿no? También esa idea de que yo creo que hay un momento ahora en que las instituciones cada vez más necesitan tener cuerpos diversos colaborando, porque ya no pueden sostener ese lugar de que son todos iguales los que están, pero al mismo tiempo también entiendo que yo estoy ahí cumpliendo un creep washing, pero también hay que aprovecharse, ¿no? Hay todo ese momento de, bueno, que por un lado tiras de un lado, pero yo creo que sí, siempre de alguna manera aporta el hecho de que en la página web tenemos ya archivo de estas cosas que hicimos, pero o sea, no se hizo ninguna rampa, no se mejoró la accesibilidad en términos estructurales, no. Pero bueno, yo creo que eso, al fin hay mucho conocimiento sobre accesibilidad, ese es el punto, ¿no? Me parece muy lindo con un grupo investigar, pero eso es algo que puedes acceder, ¿no? Hablando de accesibilidad. El punto es un poco que se vaya, no sé, pero yo creo que ahí vamos. No sé si he contestado, Lu. Gracias. Sí, Julia, bueno, sí has dado una respuesta muy directa, aunque también, claro, entendemos que ya la sola presencia y también el ir haciendo ruido con estas ideas que puede de cierta manera relacionarse con cómo se veía el movimiento feminista hace 20 años. Probablemente también eran muchos los estudios y los conocimientos, pero en nuestras realidades no habían cambios tan estructurales como quizás hay muchas conquistas al día de hoy, ¿no? Entonces puede ser un trabajo de largo aliento. Me gustaría saber si alguien más quisiera comentar algo sobre este punto, aunque la pregunta haya ido dirigida a Julia. Esto para ir cerrando, porque ya hemos llegado al tiempo límite. Tenemos algunas otras consultas y comentarios, sin embargo, respetando el tiempo de la audiencia y también de quienes nos acompañan. Por esta ocasión iremos cerrando y, bueno, quién sabe tengamos alguna otra oportunidad para ampliar alguno de estos temas. Andrea, a mí Sí, sí que adelante, me gustaría comentar, llevo ya, no sé, 13 años con el programa siendo la coordinadora, y tengo que deciros que sí que hay un cambio de actitud, que no necesariamente un cambio muy importante, ¿no? Muy, muy truncal, pero desde luego sí que hay un cambio de actitud. Hace 13 años, cuando iba a los museos o a los espacios y hablaba sobre todo esto, me miraban como, ¿esto qué es, no? Y ahora saben que tienen que incorporarlo. No necesariamente saben cómo ni hacia dónde, y además es muy incómodo, porque de alguna manera quieren legitimar hasta aquí, ¿no? La cosmética. Yo quiero llegar hasta aquí, pero es el trabajo de personas como nosotras y sobre todo de los propios colectivos o las personas de situaciones que vayan reivindicando. Pero si no vamos, si no lo reivindicamos desde el ir, desde ocupar, desde que los cuerpos pasen o no pasen, pero que estén, no llegaremos a ningún lado. Yo siempre digo, conquistad los espacios, id aquí, id allá, quejaros, pedir, agradecer, pero tenemos que estar ahí. Y de esta manera lo vamos logrando. Y también, como siempre me dijo Encarna Lago de la Red Museística de Lugo, que no somos liebres, somos tortugas. La exclusión es histórica. Entonces, que no nos dé la ansiedad, pero vamos a trabajar para ello, para cambiar para cambiarlo. Desde luego, para mí, la comparación con el feminismo me parece más que adecuada, pero que no lo veamos tampoco como ahora feminismo, la diversidad, no sé qué, sino que todo va unido, ¿no? Entonces, que esta interseccionalidad que antes comentaba Flor o Irene, disculpad. Nada, solo quería anotar esto, que hay cambio, pero necesitamos tiempo. Gracias, Claudia, también por esta mirada, y bueno, me parece muy interesante para cerrar, quedarnos con esta idea de que hay mucha información.
Para quien la busque, seguramente que la va a encontrar ahora mismo, y también muchas personas que, bueno, están trabajando más allá de los deberes, muy probablemente, ¿no? Y muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros, a quienes el día de hoy nos acompañaron, a nuestra intérprete, a todo el equipo del CELP y al CELP, que es una instancia que, bueno, está aquí abriendo estos espacios de discusión y también de actividades accesibles e inclusivas. Agradecemos por permitirnos pensar y repensar quizás en un mundo donde estas discusiones ya no tengan que ser necesarias, ¿no? Donde sean una realidad. Les mando un abrazo a todas y les agradezco a todas las personas que nos siguen o nos irán viendo por ahí por la plataforma. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.